noches, mi nombre es Liliana Huerta. Yo soy pastora de Misión Cristiana Incluyente y esta plática va a ser para tratar lo que dice la Biblia acerca de la diversidad, no solamente de la homosexualidad, sino en realidad de toda la diversidad de la que manejamos, ¿ok? Misión Cristiana Incluyente es una iglesia que está plantada en México desde hace 11 años y es una iglesia que ministra a toda la gente de la diversidad y no nada más de la diversidad, sino también tenemos gente heterosexual, que amigos, compañeros, que son gente que no les afecta en lo más mínimo que estén adorando a Dios junto con alguien de la diversidad sexual a un lado. Entonces, hemos hecho una familia bastante grande, tenemos 2 sedes, una está en el norte, que es por el Metro Rosario, y la otra está en el oriente por el Metro Balbuena, ¿ok? Nuestros horarios son el domingo a las 12 del día. Bien, pues bueno, esta plática se llama Diversidad y Biblia, y primero el contenido de la plática. Vamos a ver una introducción, después un objetivo, después vamos a conocer conceptos básicos, ejemplos de malas interpretaciones, vamos a adentrarnos sobre el tema de homosexualidad y la psicología, y después vamos a ver ya lo que son los versículos primero del Antiguo y luego del Nuevo Testamento. Esta plática está partida a la mitad, vamos a hablar por más o menos como unas 2 horas y la segunda plática es en otra parte que va a ser el día de mañana a la misma hora con la misma liga, ¿ok? Bien, pues esta plática, más que nada, no es para convencer a aquellas personas que no quieren creer o que se empecinan o que se empeñan en que nosotros aceptemos lo que ellos piensan o lo que la Biblia dice según ellos. No vamos a entrar en ninguna discusión acalorada, ¿sí? Con autoridades eclesiásticas, tampoco vamos a hacer eso. Perdón, Lili, ¿puedes poner la pantalla en completa, por favor? Porque se ve las diapositivas al lado. ¿Cómo hago eso? Dale F5. No creo. Perdón, en la barra inferior hay como un atril que es donde está la Ya sé, presentación. sí, ya sé cuál es. Acá, por acá está. No estoy en la barra interior. Por alguna razón no me está desplegando esa, quizá, eso, así. Listo. Así estoy, listo, perfecto. Perdón. Ok, entonces, bueno, no es para entrar en ninguna discusión acalorada, no es para que a fuerza el que no cree, crea, ni tampoco es para ir en contra o ir con algunas autoridades, pastores y demás, y decirles, mira lo que está diciendo la palabra. Recuerden que toda palabra de Dios necesita de una revelación. O sea, necesitas esa revelación, es lo que hace que tú la creas, ¿ok? Entonces, más que nada, nosotros es para que al conocer ustedes todo este estudio que hemos hecho, pues ustedes se sientan confiados en que efectivamente Dios no hace acepción de personas, ¿ok? Por eso nuestro objetivo es brindar a todos los que escuchan esta plática, es escuchar precisamente estos análisis aparentemente homofóbicos que están en las Escrituras y crear una conciencia de amor de Dios hacia nosotros y hacia nuestro estilo de vida. Vamos a empezar con conceptos básicos, ¿ok? Los conceptos básicos que son la Biblia y qué es la homosexualidad. Bien, vamos a empezar con la Biblia.
La Biblia, creemos que es la palabra escrita de Dios. Mucha gente me va a decir, sí, la Biblia está escrita por el hombre. Es correcto. Obvio, hubo gente que tuvo que escribir la palabra de Dios, pero a diferencia de otros libros, creemos que la Biblia ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, todas las personas que escribieron la Biblia, todas esas personas que intervinieron en esta escritura, creemos que han sido inspirados por Dios, ¿ok? Entonces, yo sé también que ha habido muchos escritores y son más de 40 escritores los que escriben la Biblia, pero vamos a entender a cada escritor. Cuando escribió con respecto a un versículo, con respecto a lo mejor hablando de diversidad, vamos a entenderlo desde su contexto histórico, social, ¿ok? Hacia quién lo escribió, qué estaba pasando cuando se escribió este versículo. Y esto nos va a dar una mayor luz para poder conocer y saber si verdaderamente el versículo dice lo que nos han dicho que dice, ¿ok? Y bueno, pues por eso debemos de entender bien el versículo, porque este versículo o muchos versículos fueron escritos a lo largo de 1400 años y además los usos y costumbres de cada país son diferentes. También eso vamos a tenerlo que tomar en cuenta. La Biblia fue escrita en Asia, en África y en Europa, ¿ok? La Biblia se compone de dos partes, el Antiguo Testamento, que tiene 39 libros, y el Nuevo Testamento, que tiene 27. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento en griego. Comienza con Dios el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento comienza con Jesús, el Hijo de Dios. En total son 66 libros, ¿ok? Entonces entendamos que el lenguaje que se utilizó es hebreo y arameo, pero no es el hebreo que hoy conocemos como el hebreo el que hoy se conoce, es el hebreo antiguo, que ya hoy en día son lenguas muertas. El griego también no es el griego que hoy se habla, es un griego diferente y al final de cuentas necesitamos ir a la escritura bajo estas, va a haber algunas palabras que tengamos que, ay, creo que entró alguien, ¿no? Ok. No puedo ver sus mensajes. Ahorita vi, no puedo ver sus mensajes. Si tienen alguna duda, cuando termine un capítulo, voy a hacer una pausa para que me pregunten sus dudas y las resolvemos, ¿sí? Nada más, porque al momento en que tengo la pantalla, no puedo ver sus mensajes como salen, solamente escucho el sonido, pero no lo tengo aquí. Entonces, ahorita que terminemos, apunten su pregunta, por favor, su duda, y ahorita que terminamos, segurísimo, lo resolvemos, ¿ok? Ok, entonces, bueno, estábamos en lo que es la Biblia. La Biblia es un libro que relata y que además es diferente a todos los libros filosóficos o que te ayudan a llevar una religión con una divinidad. ¿Por qué es diferente? ¿Por qué? Porque es Dios acercándose al ser humano. Todos los demás libros que tú puedas encontrar para poder acercarte a una divinidad, siempre va a ser el manual para acercarte a esa divinidad. ¿Qué debes tú de hacer para que la divinidad te acepte? Sin embargo, la Biblia es diferente. La Biblia es Dios acercándose al ser humano, ¿ok? Es algo, eso para mí es algo importante y creo que es importante mencionarlo porque Dios es el único
que quiere acercarse al hombre. Que da la fórmula para poderse acercar al hombre. Bien, la Biblia, hay dos formas de leer la Biblia. Una es literal y la otra es interpretativa. Ahora, la Biblia vamos a tenerla una parte que leerla literal. Hay versículos que sí son literales, ¿ok? Pero no puedes tomar toda la Biblia literal, porque si tomas toda la Biblia literal, pues va a haber cosas que no son aplicables, ¿ok? Hay cosas que se van a tener que tomar espiritualmente hablando. Esto es un preámbulo para poder entrar a lo que son los versículos. Entonces, solamente acuérdate de algo. Si nosotros tomamos la Biblia literalmente, vas a tener que tomar la Biblia literal toda completa. Entonces va a haber versículos que no te van a cuadrar nunca en la vida. Pero también, si tú tomas la Biblia interpretativamente siempre, tampoco va a haber cosas que te vas a poder equivocar. Por eso hay ventajas y desventajas, ¿ok? Las ventajas de la literal, pues bueno, pues es que no vas a tener, no va a haber posibilidad de que otras doctrinas te influencien. Pero, ¿por qué? Porque estás tan cerrado en tu literalidad que no vas a dejar que otras entren, ¿ok? Esto te va a llevar a la desventaja de que no vas a poder abrirte y conocer más. Una ventaja de la interpretativa es que puedes estar abierto al cambio, pero si no tienes buenas bases doctrinales, puedes caer en interpretaciones que no son las correctas, ¿ok? Y por supuesto, podemos tomar la Biblia para el libertinaje, que se permita todo. Entonces, no podemos irnos a los dos extremos, ¿ok? No podemos irnos al extremo de decir, no se puede hacer nada, ni tampoco al extremo de decir, no importa, haz lo que quieras, Dios te perdona. Entonces, son dos extremos que no son correctos, ninguno de los dos. Existe un punto medio y habrá cosas que podamos tomar literales, pero habrá otras que tendrán que ser interpretativas, ¿ok? ¿Cómo sabemos esto? Bueno, conforme vayamos estudiando la Biblia, nos vamos dando cuenta cuáles son cosas que sí podemos tomar literal y cuáles no, ¿ok? Entonces, recuérdenme que anoten su duda más adelante y podemos platicar sobre esa duda antes de pasar al siguiente capítulo, ¿ok? Hay varias interpretaciones bíblicas y hay formas de interpretar hay herramientas que te ayudan a interpretar la Biblia. Una de ellas se llama exégesis, la otra se llama eisegesis y la otra se llama hermenéutica. ¿Qué son estas? Bueno, son herramientas que se utilizan para poder analizar un texto. No nada más los textos bíblicos, cualquier texto de cualquier libro es posible poderlo analizar bajo estas herramientas. La exégesis es cuando tú extraes un texto, ¿sí? Y lo estudias con la ayuda de otras ciencias para darle un significado. Esa es la exégesis. Y la eisegesis es el interpretar según la persona que está haciendo el análisis. Entonces, la exégesis te va a dar la oportunidad de poder estudiar con la ayuda de otras ciencias. ¿Cuáles son las otras ciencias? La antropología, la sociología, la psicología, la historia,
en algunos casos la geografía. Hay todas esas ciencias tienen que alrededor para poder conocer lo que el texto está diciendo. Y la exégesis es cuando tú extraes un texto y le das una interpretación propia, o sea, muy tuya, muy de tu experiencia. ¿Se vale en la Biblia? Sí se vale. Sí se vale hacer eso. De hecho, en algunas ocasiones, un predicador se vale de una exégesis para poder darle una interpretación a un texto bíblico y que los demás lo entiendan, ¿ok? Entonces, la exégesis tiene una herramienta que se llama hermenéutica. La hermenéutica es algo así, y les voy a platicar algo sobre un tema, por ejemplo, no sé si ustedes ya, me imagino que la mayoría han leído el libro del Principito, ¿ok? Esto es un ejemplo de la hermenéutica. El Principito es, primero vamos a leer en el Principito, un niño que leyó la historia de una víbora que se come un elefante. O sea, la víbora está en la selva, se come un elefante. Él lee en ese libro que una víbora es capaz de comerse a un elefante sin despedazarlo, y se lo come por completo y en su estómago lo empieza a digerir, ¿ok? Él está leyendo. Para el niño eso se le hace una historia muy de miedo, ¿ok? Y entonces él hace, ahorita vamos a ver esto, él hace una forma, y esa forma es esto, ¿no? Si se acuerdan, hace esta forma. Y entonces va con la mamá y le enseña el dibujo. La mamá dice, qué bonito sombrero. El niño dice, no, no es un sombrero, porque el niño tiene un contexto que le hace darle forma en su cabeza a esto. Esto lo ve el niño y dice, es una víbora comiéndose un elefante. Pero la mamá, que no tiene el contexto, ve y literalmente, vamos a ponerlo así, literalmente traduce, es un sombrero. Entonces el niño lo que tiene que hacer es que tiene que pintarlo de esta forma, para que la mamá entienda que ese sombrero no es un sombrero, es una víbora. ¿Qué pasa? La hermenéutica se trata de esto, la forma. ¿Qué es lo que quiere hacer el niño? Provocar un susto. El lenguaje es la pintura. El escritor es un niño de 6 años. Las condiciones históricas, o sea, el contexto histórico, ¿sí? Permítanme porque está entrando una persona. Ok. El contexto histórico es, el niño acaba de leer un libro sobre la selva tropical. Cuando ustedes, si yo no les hubiera dado, posiblemente no han leído el libro, o si lo han leído, a lo mejor no se acordaban de esta parte del Principito. Si yo no les hubiera dado el contexto cuando vieron ese sombrero o ese dibujo, dijeron es un sombrero. Pero cuando yo les doy este contexto, ustedes ya saben que es una víbora comiéndose un elefante. Eso es lo mismo que pasa para poder interpretar la Biblia. Es exactamente lo mismo. Si tú lees el versículo tal cual, solamente lo lees y no te vas, no haces una hermenéutica, puedes tener o puede haber muchos errores de interpretación. Y esta es una herramienta que vamos a utilizar todo el tiempo para poder analizar todos estos versículos. ¿Ok? Bien. ¿Alguien tiene alguna duda en esta parte? No, yo no. ¿No? ¿Todo bien? Ok. ¿Nadie más? Ok, aquí Valdemar me decía
No son más de 70 libros. Posiblemente, Valdemar, estás hablando de la Biblia latinoamericana, que es la Biblia católica. En la Biblia católica hay libros que no, en la Biblia cristiana es la Biblia que contiene solamente los libros que acepta el canon. El canon es un grupo de personas que se reunieron en un principio para decir cuáles son los libros que tienen que estar dentro de la Biblia. ¿Cómo pudieron decir estos libros sí y estos no? Con base a contexto histórico, contexto antropológico, geográfico, etcétera. ¿Sí? O sea, tuvieron que hacerse muchos estudios para decir sí, sí coinciden en tiempos, sí coinciden geográficamente, y entonces unieron todos esos libros que están dentro del canon. La Iglesia Católica mete, creo que son cuatro libros más, que no están dentro del canon, que están, pues, que ellos, bajo su, no sé, doctrina, establecen que esos libros tienen que estar, y generalmente se encuentran a mitad de la Biblia, ¿ok? Entonces, nosotros nos basamos en la Biblia cristiana, que es la Biblia que está dentro del canon, ¿ok? Bien. ¿Alguien más? ¿Nadie más tiene otra duda? ¿Todo bien? Ok. Entonces, sigo adelante. Ok. Bien. Cuando una mentira se dice lo suficiente, termina por convertirse en una verdad. Esto lo dijo Joseph Goebbels. Y Joseph Goebbels fue pues se podría decir que fue el mercadotécnico, el hombre de la mercadotecnia de Hitler. Él tomó ciertos versículos de la Biblia para justificar que había que exterminar a toda la gente judía. Y efectivamente lo repitieron tanto que llegó siendo una verdad, pero no quiere decir que efectivamente sea una verdad, ¿ok? Hay varias interpretaciones en la Biblia que podemos poner como ejemplo, no solamente las que vamos a ver que son con respecto a la diversidad, sino también, por ejemplo, interpretación racistas. Primero de Timoteo 6:1, primero de Timoteo 6:1 está en el Nuevo Testamento y dice: todos los que están sujetos a esclavitud consideren a sus amos dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios ni la doctrina. Entonces, este versículo, se podría decir que con este versículo se consiente la esclavitud. Volvemos al tema de literal y lo que no es literal. Si yo tomara hoy en día este versículo del Nuevo Testamento, hablando sobre la esclavitud, entonces, por este versículo, yo tendría permiso u oportunidad de tener a un esclavo, de tener a una persona como esclavo. Y no es así, ¿verdad? Entonces, debemos de entender el contexto histórico en el que fue escrito este versículo. ¿Quién lo escribió? ¿Para qué lo escribió? ¿Cómo lo escribió? Todo esto es lo que debemos de hacer con cada versículo que en algún momento nos diga algo contrario a lo que en realidad el tiempo de hoy nos está dictando. Entonces, bueno, este es un ejemplo. El otro ejemplo es el que les hablaba yo precisamente de la gente judía. Segunda de Tesalonicenses 2:15 dice: los cuales mataron al Señor Jesús. Y está hablando de los judíos, y a sus propios profetas. Y a nosotros nos expulsaron. Ellos no agradan a Dios, se oponen a todo el mundo.
Con este versículo de Segunda de Tesalonicenses fue con el que tomó precisamente Joseph y dijo, aquí tenemos, miren, está en la Biblia, tenemos que exterminarlos, porque ellos mataron a Dios, ellos mataron a Jesús y además nos expulsaron, tenemos que exterminarlos. Volvemos al tema, tenemos que ver y examinar bien la Biblia. Hay un dicho que lo hablamos mucho, lo decimos mucho en la iglesia. Un texto sacado de contexto es un buen pretexto. Entonces, no podemos tomar la Biblia de esa forma y solamente ese versículo. Tienes que leer todo y tienes que entender para quién fue escrito, quién lo escribió, en qué momento sucedió. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta sobre este tema? ¿Nada? No, Ok. pastor. Muy bien. Ok, vamos a ver lo que es homosexualidad y la psicología, ¿ok? La palabra homosexualidad, ¿ok? Fue acuñada apenas hasta 1869 por Carl Maria Kemberny en un panfleto, ¿sí? Anónimo, por supuesto, porque si no, imagínense en ese entonces, que apoyaba la revocación de las leyes contra la sodomía, y esto está entre comillas, ¿por qué está entre comillas? Porque, ¿por qué está entre comillas? Porque la sodomía no tiene nada que ver con la homosexualidad, pero está mal tomada esa palabra. Voy a hacer un paréntesis ahorita porque, bueno, Ariana me está levantando la mano y como estoy empezando, puedo hacer un paréntesis. Dime, Ariadna, ¿tienes alguna duda? Hola, ¿qué tal? Hola. Sí, mucho gusto. Bueno, ya nos habíamos visto en su iglesia. Perfecto. Ujú, este, bueno, yo sé muy poco del estudio de la Biblia, pero creo yo que es interpretación de alguna persona, ¿no? Los versículos que los escribió. Entonces, depende de eso, es la interpretación, cuál es la correcta o cómo yo sé qué es lo adecuado, ¿no? Algunos se contradicen cuando yo escucho diferentes iglesias, ¿no? Escucho a algún pastor que yo digo, Dios mío, y hay algún otro que digo, vaya, sí, sí comparto, pero a lo mejor yo puedo estar equivocada por mi interpretación. ¿Cómo Ok, sé qué es lo adecuado? Gracias. ok. La interpretación, como les decía, la interpretación depende mucho del contexto histórico, social. O sea, tienes que darle una interpretación no aplicando la exégesis, sino aplicando la exégesis, o sea, la hermenéutica. Es lo mejor que puedes hacer. Conocer el contexto histórico, conocer la geografía de para quién fue escrito, quién lo escribió, en qué momento se escribió, por qué se escribió así. O sea, es todo un contexto alrededor, ¿ok? Esa es una. Pero la otra y la más importante, qué bueno que me haces esta pregunta porque eh, creo que me pasé por encima querer ir rápido, me pasé por encima esta explicación. La palabra de Dios siempre va a ser para edificar, para exhortar, para amar. La palabra de Dios no puede ser tomada para condenar, para lastimar o para emitir un juicio para condena. ¿Por qué? Porque si fue inspirada por Dios, Dios tiene atributos. Uno de ellos es ser bueno. Así se los pongo, la palabra bueno. Bueno solo es Dios. Entonces, nosotros utilizamos la palabra bueno muy cotidianamente. Eres bueno, esto está muy bueno. Pero la palabra bueno en realidad lleva un contexto de plenitud en su bondad. Cuando decimos Dios es bueno, es
plenitud en bondad. Esa plenitud en bondad no puede ser llevada a una condena para un ser humano. La persona que utiliza la palabra de Dios para condenar a otro no está siendo utilizado por el Espíritu Santo. Eso es muy importante. Dios dice, Jesús dice, yo vine a liberar al cautivo. Yo vine a liberar, no vino a condenar, no vino a enjuiciar, vino a dar plenitud, gozo, paz. Entonces, siempre que una persona te diga esto es y te maldiga, o sea, automáticamente te maldiga, yo te digo algo, híjoles, pregúntale mejor al Espíritu Santo, ¿sí? Pregúntale mejor. No te dejes guiar, ¿ok? El Espíritu Santo te va a saber guiar. Si ustedes a lo mejor no tienen una continuidad, a lo mejor orando o teniendo una continuidad con el Espíritu Santo, habemos iglesias, nosotros somos una, que podemos ayudarlos a llevar esa plenitud, ese conocimiento para poder acercarse a Dios, ¿ok? Pero no te dejes llevar por personas que te van a condenar. No, Dios es bueno. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias, Adriana. Bien, seguimos entonces con lo que es la palabra homosexualidad. La palabra homosexualidad fue acuñada, les decía yo, hasta 1869. Si ustedes leen la nueva versión internacional de la Biblia en la parte de Corintios, si mal no recuerdo, primera de Corintios, ahí dice, ni los homosexuales entrarán al reino de los cielos. Así dice. Pues déjenme decirles que la palabra homosexual no existía cuando se escribió la Biblia. No, más adelante lo vamos a ver. No hay manera de que alguien hubiera dicho, Pablo hubiera dicho, los homosexuales, no hay manera porque no hay una palabra que se refiera a eso. Hay otro tipo de palabras que se refieren a otro tipo de relaciones, pero casi todas esas palabras se refieren a lo que son diferentes edades o diferentes cuestiones sociales. Ahí sí, pero no hablan de dos hombres o de dos mujeres, es lo más normal y cotidiano en aquel entonces. Y no hay ningún tipo de maldición o de freno a eso. Entonces, la palabra homosexualidad se acuña hasta 1869 y este hombre que es Carl Maria Kerveny es el que hace esta palabra, el que saca esta palabra homosexualidad y además lo hace porque ya desde el siglo I, ahí sí se utiliza la palabra sodomita o sodomía como manera de hablar con respecto a las personas que, sobre todo varones, la homosexualidad, ¿ok? Entonces, bueno, pero hasta ese entonces conocemos la palabra. Pero después, fíjense que en 1973, la Asociación de Psicología Americana retiró a la homosexualidad de su lista oficial de desórdenes mentales y emocionales. ¿Y por qué la retiró? Bueno, pues porque no había manera de poder sustentar que estuviera dentro de. ¿Esto qué quiere decir? Que no hubo estudios en lo más mínimo para poder decir la homosexualidad es un desorden mental. Vamos a meterla dentro de los desórdenes mentales. No hubo ningún estudio. Sencillamente, en aquel entonces, desde 1869 o mucho antes, por supuesto, ya porque fueras diferente, era una manera de catalogarte como un enfermo mental. La esquizofrenia,
cualquier tipo de trauma o cualquier tipo de síndrome o de fobia, generaba una actitud diferente y por eso ya estabas mal y se te tenía que apartar y meter en lugares apartados, como por ejemplo los manicomios y todos estos hospitales de psiquiatría. De esa misma forma se habló con respecto a la homosexualidad. Es diferente, se va a un psiquiátrico, pero no hay estudios que hayan avalado el hecho de que la homosexualidad sea un desorden mental. Por lo tanto, en 1973, la Asociación Psicológica Americana dice, pues es que no hay ningún estudio. Y además, se han hecho estudios efectivamente donde dicen, no hay manera de sustentar que la homosexualidad sea un desorden mental. Entonces, saquémosla. Y ahí en ese año la sacan. Posteriormente le siguieron otras organizaciones como la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud. Hay una diferencia entre conducta homosexual y orientación homosexual. Hay una diferencia y esto también lo vamos a ver en la Biblia. Una cosa es la conducta homosexual y otra cosa es la orientación homosexual. La conducta homosexual no conduce 100% o generalmente a que tengan una orientación homosexual. Por ejemplo, pondremos un ejemplo dentro de las prisiones, dentro de las cárceles. Algunas personas que han cometido delitos que aún por los mismos personas que están en la prisión son delitos que ellos mismos reprueban. Algunos, el castigo por haber hecho eso, por esa persona haber tenido esa actitud o esa conducta, se genera una conducta homosexual para darle un castigo, vamos a ponerlo así, que no es bueno tampoco, pero pues bueno, en ese tipo de sociedades a veces eso sucede, ¿no? Entonces, o por ejemplo, hay personas homofóbicas que en algún momento ejercen la conducta homosexual precisamente para lastimar a las personas homosexuales. Entonces, ¿qué pasa? La conducta no obedece a la orientación, son cosas diferentes, ¿ok? La orientación homosexual, por supuesto que sí va a tener una conducta homosexual, va a venir acompañada de, ¿ok? Pero la conducta no siempre obedece y eso tenemos que ponerlo muy en rojo porque vamos a ver, por ejemplo, en algunos versículos, que va a haber conductas homosexuales que obedecen a la vileza o a la maldad, pero no a la orientación, ¿ok? Que es diferente. La orientación, recuerden, es una atracción emocional, romántica, sexual y afectiva que es duradera hacia otros, que incluye el sexo biológico, identidad sexual, rol social y rol social del sexo. La orientación sexual, ¿sí? Intervienen varios factores, los biológicos, los cognitivos, o sea, los psicológicos y el entorno. Aquí viene la gran pregunta. La gran pregunta es, la mayoría de las iglesias o la mayoría de los ministros que hablan de que la conducta se puede cambiar, ellos alegan de que esa conducta se adquirió en el tiempo. Tú no naciste así. Ellos hablan de que nosotros no nacimos así, nosotros nos volvimos así porque algo pasó. Generalmente la gente dice, te volviste así porque tuviste un problema de abuso infantil y algo pasó. O te volviste así porque eres el único varón entre muchas mujeres, no tuviste la figura paterna. O
Te volviste así porque tu figura materna es muy fuerte. Entonces, no quieres parecerte a ella, te quieres parecer mejor al papá. Bueno, o sea, yo he escuchado una serie de cosas que no tienen idea. O sea, cosas que yo diría, bueno, si por todo esto los homosexuales se vuelven homosexuales, ¿por qué somos minoría? Yo me pregunto. Si el 82% de las mujeres en México, eso es un estudio, el 82% de las mujeres han sido o han recibido algún tipo de violencia sexual en su infancia o un poco más grandes, el 82% ha sufrido algún tipo de violencia sexual. Entonces estaríamos hablando de que habríamos más homosexuales en el mundo. Entendamos que yo no conozco a una persona al día de hoy que pueda venir de una familia no disfuncional. O sea, que pueda venir de una familia funcional, no conozco a una sola persona. Todos y todas venimos de familias disfuncionales. Problemas, falta de padre, falta de madre, abuso, alcoholismo, a lo mejor hasta violación, o sea, todos. Entonces, todos seríamos homosexuales o lesbianas, ¿no? Entonces, ahí no acepto eso porque yo sí entiendo y yo sí sé que habemos gente que nacemos así. Nacemos así. Ahora, el hecho de que nosotros hayamos nacido así quiere decir que conforme pase el tiempo, va a haber algo que efectivamente nos va a abrir la puerta a poder entrar a esa conducta, ¿sí? Y que vamos además a entender nuestra orientación. La vamos a entender y la vamos a aceptar. Hoy en día no quiere decir que seamos más personas homosexuales, no lo somos. Lo que pasa es que siempre ha existido la misma cantidad, lo que pasa es que antes estaba mucho más censurado, mucho más sesgado y condenado además. Entonces, obvio, eras gay de la secreta, pero seguías siendo gay, seguías siendo lesbiana. Entonces, esa es la diferencia. Pero intervienen factores biológicos, hormonales, genéticos, cognitivos, entorno, todo absolutamente, todo interviene. Entonces, nacemos, pero nos podemos ir desarrollando en esos espacios. Esto, por ejemplo, tiene mucho que ver, por ejemplo, con las personas también que nacen en una cuna cristiana. Nosotros tenemos en la iglesia algunos, personas que vienen de hijos de pastores. Imagínense la presión que ejerce el ser hijo de un pastor o de una pastora y que además seas homosexual. O sea, verdaderamente debe de ser muy doloroso porque toda su infancia y parte de su adolescencia tuvieron que cerrar completamente y que encubrir y que frustrar toda esa forma o ese querer ser como ellos eran y al final salen explotando y desafortunadamente pues renuncian a la cristiandad o a la iglesia, etcétera. Entonces, las terapias de conversión que utilizan las iglesias, sobre todo cristianas, se basan en cuestiones psicológicas y religiosas y las juntan. Pero es un evangelio terrorífico, porque es un evangelio en donde te vas al infierno si no cambias. Y no solamente la persona se va a ir al infierno, sino vas a arrastrar a toda tu familia, porque tengo gente, hijos e hijas de pastores que creen todavía al día de hoy que por su culpa, ¿sí?
sus padres a lo mejor tienen un problema o vinieron a una economía baja o tienen una enfermedad, los padres, y sienten ellos culpables, se sienten culpables por ser homosexuales o lesbianas, por no poder cambiar. Pero me consta, y yo soy una persona también, que tratamos en algún momento de hacerlo en nuestra bajo conocimiento de las escrituras, la verdad, y tratamos de hacerlo y de cambiar, y obvio, no vamos a cambiar algo que Dios no quiere que cambiemos, ni tampoco vamos a cambiar algo que no está mal y que no es una enfermedad. Entonces, muchas personas, a consecuencia de esto, lo único que hacen es alejarse de Dios y caen en una depresión horrible. Hay una película que es como un documental que pueden ustedes buscar en YouTube, que se llama Porque la Biblia lo dice así. Así se llama el documental. Porque la Biblia lo dice así. Y es un documental bastante largo, dura creo que más de 2 horas, en donde habla precisamente de todas estas escrituras y pone muchos ejemplos de muchas personas que desafortunadamente algunos hasta se han quitado la vida pensando que pues están faltando a Dios y prefieren morir que seguir con ese pecado tan horrible, ¿no? Como es la homosexualidad. Entonces, si quieren saber más sobre esto, pues pueden mirar ese documental, ¿ok?